Hay una joven, una cita en Tinder aparentemente inofensiva y una selfie despreocupada con la frase "Ready for my date". Ese fue el último instante en que Sydney Love apareció ante el público. Días después, las autoridades encontraron rastros de su cuerpo dispersos en una zona rural desolada, abriendo un laberinto de misterio escalofriante donde las mentiras y las relaciones ambiguas comenzaron a surgir. ¿Qué ocurrió realmente después de aquella cita destinada al desastre? Sydney Irene Love nació el 21 de agosto de 1993, hija de Susie y George. Llegó al mundo en Broken Bow durante su infancia. La familia se mudó con frecuencia a diferentes pueblos de Nebraska, lo que le dio a Sydney la oportunidad de experimentar muchos lugares y alimentar su amor por la naturaleza. Al crecer con una energía brillante y positiva, Sydney practicó varios deportes, incluyendo golf y baloncesto, y especialmente amaba la pesca. Sin embargo, durante sus años en la Nellie Oakdale High School, fue diagnosticada con escoliosis, una condición que la obligó a alejarse de la mayoría de las actividades que amaba, aunque sus viajes de pesca de fin de semana siguieron siendo una alegría a la que siempre intentó aferrarse. Sydney también era una amante de los animales que adoraba a su gato, Mimsy. Después de graduarse en 2011, dio el paso a la adultez trabajando como empleada en Menards, una tienda local de mejoras para el hogar, usando el trabajo tanto como una forma de ganarse la vida como de descubrir su camino hacia el futuro. Sydney no estaba completamente segura de qué carrera quería seguir. Su trabajo en Menards le brindaba estabilidad temporal, pero no reflejaba los objetivos a largo plazo que alguna vez imaginó para sí misma. Al mismo tiempo, las crecientes presiones en su vida la empujaron a un período de dificultad emocional. Para noviembre de 2017, las cosas se habían vuelto aún más pesadas. Afortunadamente, tenía una red de apoyo amorosa. Su familia siempre estaba a su lado, y amigas como Brooklyn y Crystal estaban allí para ella cada vez que las necesitaba. Aún así, más allá de las luchas emocionales, Sydney cargaba con una persistente sensación de soledad. La sensación de no tener una presencia cálida y constante en quien apoyarse hacía que su vida se sintiera cada vez más vacía. Ella se sentía atraída emocionalmente por las mujeres, pero vivir en un lugar como Nebraska le dejaba casi sin oportunidades de conocer a alguien que realmente la entendiera. Esa falta de conexión es lo que finalmente la llevó a Tinder, donde esperaba encontrar a alguien que pudiera llenar el vacío en su corazón y ofrecerle el tipo de relación genuina que anhelaba. Tinder es una aplicación que permite a las personas conectarse, charlar y buscar nuevas relaciones. En la primera mitad de noviembre de 2017, Sydney hizo coincidencia con una cuenta llamada Audrey. Cuando Audrey hizo coincidencia de vuelta, ambas comenzaron a intercambiar mensajes de manera natural, hablando principalmente sobre intereses personales y su plan para encontrarse, relajarse un poco, cenar un filete y probar suerte en un pequeño casino. Después de un poco más de 100 mensajes, acordaron reunirse el 14 de noviembre de 2017. Antes de salir, Sydney incluso preguntó nuevamente para asegurarse de que el encuentro sería solo entre las dos. Una vez que se sintió tranquilizada, condujo hasta el apartamento de Audrey en Wilbur, Nebraska, llevando consigo la esperanza de una cita sencilla y agradable en medio del frío invierno.
Su primer encuentro resultó ser más tranquilo y cómodo de lo que Sydney esperaba, creando una sensación fácil de conexión entre ellas. Aunque no hay mucha información sobre lo que exactamente ocurrió esa noche, fue claramente lo suficientemente agradable como para que Audrey invitara a Sydney nuevamente la noche siguiente. Una vez más, en el apartamento de Wilbur, Sydney aceptó, pero debido a que ya tenía un turno programado, sabía que necesitaba terminar su trabajo en Menards antes de poder comenzar a hacer planes para esta segunda cita. A las 6 p.m. del 15 de noviembre, las cámaras de seguridad captaron a Sydney Love saliendo de Menards y caminando hacia su automóvil. Aproximadamente 30 minutos después, llegó a su casa como de costumbre. No mucho después, Sydney publicó una actualización en Snapchat diciendo que estaba lista para su cita, sonando genuinamente emocionada por el segundo encuentro. Tan pronto como la publicación apareció, Audrey condujo hasta la casa de Sydney y le envió un mensaje por Tinder, haciéndole saber que había llegado. Sydney lo leyó, se puso los zapatos, salió y subió al automóvil de Audrey. Las dos se saludaron brevemente antes de que el vehículo se alejara lentamente en la fría noche de invierno. A la mañana siguiente, mientras el amanecer se posaba sobre los campos congelados de Nebraska, Lincoln comenzó lo que parecía ser un jueves común. Pero en Menards, la atmósfera cambió rápidamente cuando Sydney Love, alguien conocida por ser puntual y responsable, no se presentó a su turno. Las llamadas de sus compañeros de trabajo fueron directamente al buzón de voz, profundizando su preocupación. Inmediatamente se comunicaron con la familia de Sydney, pero eso solo aumentó la inquietud, ya que sus padres no habían sabido de ella desde la noche anterior. Al darse cuenta de que Sydney no había contactado a nadie desde alrededor de las 7 p.m. del 15 de noviembre, su madre sintió al instante que algo estaba terriblemente mal. Para la tarde del 16 de noviembre, después de que nadie hubiera podido localizarla, la familia reportó oficialmente la desaparición de Sydney a la policía. A la mañana siguiente, los oficiales realizaron una verificación de bienestar en la casa alquilada de Sydney y de inmediato notaron varios signos preocupantes. Su SUV aún estaba estacionada en la entrada, y dentro de la casa, su cartera y sus gafas habían sido dejadas atrás, indicios claros de que no había planeado estar fuera por mucho tiempo. Lo que les preocupó aún más fue que su gata, Mimsy, no había sido alimentada, algo completamente fuera de lo común para Sydney, quien siempre cuidaba a su mascota con gran atención. Esta noticia dejó a su familia devastada y confundida. Para los extraños podría haber parecido una desaparición extraña, pero para quienes realmente conocían a Sydney, era alarmante hasta el punto de romper el corazón. Al mismo tiempo, en el apartamento de Audrey en Wilbur, otros detalles sospechosos comenzaban a surgir. Los inquilinos del piso superior se quejaron de un fuerte olor a cloro que provenía del sótano, tan abrumador que un miembro de la familia se sintió con náuseas y desarrolló una erupción. Lo que hizo que todo fuera aún más extraño fue que el aire acondicionado había sido encendido a mediados de noviembre, una elección inusual en el frío característico de Nebraska. En el transcurso de 2 días,
Los investigadores determinaron que el teléfono de Sidney había emitido su última señal en una torre celular cerca del apartamento de Audrey en Wilbur. Pero en ese momento no tenían idea de quién era realmente Audrey, solo que probablemente había sido la última persona en ver a Sidney antes de que desapareciera repentinamente. Identificar a esta mujer se convirtió en una tarea crítica. Sin embargo, casi no había pistas con las cuales trabajar. Fue entonces cuando una detective inesperada intervino, nada menos que Brooklyn, la mejor amiga de Sidney. Brooklyn decidió tomar el asunto en sus propias manos. Descargó Tinder, creó un perfil similar al de Sidney y comenzó a buscar dentro del área, esperando eventualmente coincidir con Audrey. Después de muchas horas pacientes, encontró la cuenta, deslizó hacia la derecha y Audrey deslizó hacia la derecha también. Una vez que hicieron coincidencia, intercambiaron números de teléfono para planear un encuentro. En el momento en que Brooklyn recibió el número, lo envió directamente a la policía. Por primera vez desde la desaparición de Sidney, los investigadores finalmente tenían una pista real que seguir. Esta foto publicada en Snapchat el miércoles fue la última vez que alguien supo de Sidney Love. De 24 años, la policía de Lincoln confirmó que los investigadores hablaron con la mujer con la que Love estaba programada para reunirse, pero no había otros detalles disponibles. Tara Gehring, una compañera de trabajo en Menards, dijo que notificaron a la familia de Love cuando ella no se presentó a trabajar el jueves. Los padres de Love, George y Susie, nos dijeron que los oficiales revisaron la casa de su hija en Lincoln y que su SUV todavía estaba estacionado al frente. Los investigadores dicen que han recibido una pista de que Love puede haber estado en Wilbur, Nebraska, desde que desapareció. Los amigos de Love en todo Nebraska están ayudando a difundir la información a través de volantes y redes sociales. Los seres queridos también están compartiendo fotos de los tatuajes de Love. Cualquier cosa para traerla a casa. Con el número de teléfono que proporcionó Brooklyn, los investigadores rastrearon rápidamente la información y descubrieron que Audrey era solo un nombre falso. La mujer que se reunió con Sidney en realidad era Bailey Boswell. No solo el apartamento de Bailey estaba ubicado en la misma zona donde el teléfono de Sidney había sido detectado por última vez, sino que también coincidía con el lugar donde los vecinos se habían quejado de un olor abrumador a cloro. Aún más preocupante, Bailey no vivía sola. Compartía el apartamento con Aubrey Trail, un hombre que mantenía una relación romántica con ella. El nombre Audrey en Tinder resultó ser nada más que una versión modificada de Aubrey, una forma de ocultar la verdadera identidad de Bailey detrás de una capa de anonimato. Este descubrimiento colocó instantáneamente a la pareja en el centro de la investigación sobre la misteriosa desaparición de Sidney Love. Entonces, ¿quiénes eran exactamente Bailey Boswell y Aubrey Trail? Comenzando con Bailey. Creció en Leon, Iowa, en una familia con un fuerte trasfondo educativo. En la escuela, Bailey era conocida como una estudiante destacada, amigable, enérgica y especialmente talentosa en los deportes. Se destacó en el baloncesto y alguna vez estuvo entre las corredoras más rápidas del estado. Sin embargo, detrás de ese exterior brillante, su infancia llevaba una herida emocional profunda. Su padre falleció en una tragedia desgarradora cuando ella era muy joven. Después de graduarse de la preparatoria, la vida de Bailey comenzó a desviarse en una dirección cada vez más difícil de controlar. Empezó a pasar tiempo con malas compañías, cayó en problemas relacionados con sustancias dañinas y tomó decisiones que lentamente la alejaron del futuro que alguna vez pareció estar destinado para ella.
Fue durante este periodo que Bailey conoció a Aubrey a través de Backpage, un sitio web que alguna vez incluyó secciones para servicios sensibles. En ese momento, ella buscaba un sugar daddy local, y desde el momento en que se conectó con Aubrey, fue atraída gradualmente hacia los hábitos poco saludables y el estilo de vida distorsionado que él fomentaba, moldeando su comportamiento y su forma de pensar hasta que se convirtió en una versión muy diferente de la prometedora joven que alguna vez había sido. A partir de 1999, Aubrey tenía un historial extenso que involucraba fraude, robo y violaciones graves vinculadas a tratos ilícitos. Uno de sus métodos habituales consistía en escribir cheques falsos en pequeñas tiendas de antigüedades y luego llevar los artículos obtenidos a casas de empeño para recoger dinero. Más allá de eso, Aubrey mostraba constantemente un estilo extremadamente manipulador en sus relaciones íntimas. Utilizaba tácticas con un tono similar al de un culto, creando un sistema psicológico estrictamente controlado sobre las mujeres a su alrededor. De hecho, Aubrey se veía a sí mismo como el líder de un grupo distorsionado en el que se autodenominaba papá vampiro, mientras que a las mujeres que lo seguían las llamaba brujas. Les pagaba $200 por semana siempre y cuando obedecieran sus reglas extrañas, como reportarse con él cada 3 horas, evitar conversaciones con otros hombres y dirigirse a él usando ese título especial. Estas reglas creaban un ambiente retorcido y poco saludable, incluso si no causaban daño físico directo. Sin embargo, para los últimos meses de 2017, las cosas tomaron un giro mucho más oscuro cuando a algunas mujeres recién reclutadas se les pidió aceptar un requisito que se negaron a cruzar. Según Aubrey, para convertirse en una bruja verdadera, debían presenciar o participar directamente en el momento final de la respiración de alguien, una exigencia que cruzaba cada línea ética y empujaba al grupo hacia una dirección inimaginablemente perturbadora. En el momento en que Sydney desapareció, Aubrey y Bailey enfrentaban una orden judicial que les exigía pagar $400,000 por su participación en un esquema de fraude en Kansas. Además de eso, estaban enredados en varias acusaciones menores, pero en lugar de resolverlas legalmente, ambos eligieron huir para evitar responsabilidades. A medida que las pistas clave comenzaron a alinearse, los investigadores finalmente pudieron vincular directamente a Bailey y Aubrey con la desaparición de Sydney Love. Sin embargo, incluso con una idea más clara de dónde buscar, la situación ya se había convertido en algo mucho más serio. El 19 de noviembre, 4 días después del último contacto de Sydney, la policía obtuvo una orden de registro y fue a inspeccionar el apartamento de Wilbur, pero cuando tocaron, la unidad estaba completamente silenciosa. Durante la búsqueda, los oficiales notaron ciertas áreas en las paredes que parecían haber sido restregadas con cloro, como si alguien hubiera intentado limpiar algo. Los inquilinos del piso superior siguieron informando que un fuerte olor a cloro había estado subiendo durante días, hasta el punto de que un miembro de la familia se sintió con náuseas y desarrolló una erupción. Aunque las autoridades comenzaron inmediatamente a buscar a Bailey y Aubrey, la pareja había desaparecido sin dejar ningún rastro claro, y pasaría tiempo antes de que el apartamento pudiera analizarse completamente en busca de detalles cruciales. A medida que la investigación se expandió,
la policía descubrió información aún más inquietante sobre la vida secreta de la pareja. Y solo días después, las grabaciones de vigilancia comenzaron a revelar cosas que nadie esperaba. El 14 de noviembre, el día de la primera cita de Sydney, a las 5:08 p.m., Aubrey y Bailey se registraron en un hotel cerca de Lincoln, a poca distancia de donde trabajaba Sydney. Al día siguiente, alrededor de las 10:25 a.m., solo unas horas antes del segundo encuentro entre Sydney y Bailey, las cámaras de seguridad grabaron a la pareja entrando a un Home Depot en Lincoln. Allí, compraron una serie de artículos que más tarde llamarían intensamente la atención de los investigadores, incluyendo una sierra para metales de 12 pulgadas, 2 galones de cloro Clorox, una sierra plegable, bolsas de basura de 30 galones y un cuchillo utilitario con hojas de repuesto. Aproximadamente una hora después de salir de Home Depot, Aubrey fue a Menards, donde trabajaba Sydney, y pasó justo junto a ella. Sydney no lo reconoció, ya que nunca había sabido que Aubrey existía. En Menards, Aubrey compró más cloro y se fue después de unos 20 minutos. Una coincidencia extraña ocurrió justo cuando Sydney regresó a su estación de trabajo. Las cámaras captaron a Aubrey una vez más, esta vez cruzando el estacionamiento en el lado opuesto. Para las 12:41 p.m., otra cámara grabó a Aubrey y Bailey en Aardvark Antique Mall, donde compraron un molinillo de alimentos, podadoras de jardín y otra sierra plegable. El 28 de noviembre, el día 13 desde que Sydney desapareció, las autoridades identificaron oficialmente a Aubrey y Bailey como individuos directamente vinculados al caso. Lo que llamó la atención fue que ambos ya habían desaparecido por una semana completa, haciendo la investigación mucho más difícil. Pero justo después de que sus nombres fueran divulgados públicamente, Aubrey y Bailey reaparecieron de manera repentina, no en una estación de policía, sino a través de un video publicado en la propia página de Facebook de Sydney Loof. Buenos días, Lincoln y Omaha, y quizá algunos otros lugares. Este es Aubrey Trail y esta es Bailey Boswell, pues supongo que todos ustedes la conocen como Audrey también. Pero hemos pasado los últimos pocos días viéndonos a nosotros mismos ser criticados y crucificados en la prensa y las noticias y todo lo demás. Así que pensamos que era tiempo de que tuviéramos nuestro lado. El Departamento de Policía de Lincoln parece querer que la gente crea que estamos escondiéndonos, que no hemos hablado con ellos, que los estamos evitando. Ustedes nos han crucificado en la prensa, nos han crucificado en Facebook, ya saben, pues en América. Definitivamente creo que hay un juicio previo, pero supongo que no. Ustedes han escuchado todas estas cosas sobre mi historial criminal. Todo es verdad, hasta donde yo sé. No soy buscado por nada. Soy una persona de interés y realmente no estoy huyendo de nada. Rezo por Sydney. Espero que ella sea encontrada pronto. Deseo a su familia todo lo mejor. Lamento que ella no estuviera con ustedes para el Día de Acción de Gracias. Y eso es todo lo que puedo decir ahora mismo, así que esto casi me costó la vida. Y aprecio eso por parte del Departamento de Policía de Lincoln y el FBI y todas las otras agencias. Esta es Bailey para decirles lo que ella quiera. Buenos días, ¿no? Soy Bailey Audrey en Tinder. Y esto realmente no se trata de mí. Esto se trata de Sydney. La conocí un martes. Condujimos por Lincoln, fumamos marihuana, pasamos un gran momento, nos llevamos realmente bien. La recogí la noche siguiente en su casa, condujimos de nuevo, fumamos marihuana. Yo iba a llevarla a su casa y ella me pidió que la dejara en la casa de un amigo. Así que, quiero decir, no he sabido de ella desde entonces. Supongo que solo quería estar con ella. La familia sabe que lo siento de verdad y no tuve nada que ver con esto. Y espero que Sydney sea encontrada pronto. Ella ve que es una chica dulce, maravillosa. Espero que Sydney sea encontrada pronto también. Deseamos a la familia todo lo mejor
Lamentamos que estén pasando por esto. El departamento de policía hará lo que sea mejor para ellos. Sí, sé que eso viene de un criminal, así que ustedes van a creer lo que van a creer mientras el departamento de policía esté involucrado. Pero en lo que a mí respecta, pues, lo que están persiguiéndonos como perros, deseo a la familia todo lo mejor. No quiero faltarle el respeto a nadie. Deseo a Sidney todo lo mejor. Pero en cuanto al departamento de policía, ustedes, sí. Después de intentar aparecer públicamente para afirmar que no estaba involucrado, Aubrey publicó otro video, esta vez para quejarse de los comentarios críticos, de los asuntos relacionados con la libertad de expresión y de lo que él creía que era la incomprensión del público estadounidense hacia él. Hola chicos, Aubrey Trail aquí, perdone, un par de pequeñas cosas de las que quería hablar. He estado mirando todo el día, solo he estado mirando las noticias, por eso estoy haciendo esto. Pero después he estado viendo muchas publicaciones y comentarios hoy, así que hasta ahora, por los comentarios, claramente matamos a esta mujer. Solo tengo curiosidad, no se nos permite decir nuestro lado de esto. Y por supuesto, otra vez, solo soy un criminal, así que ustedes no van a creer nada de esto. Y supongo que realmente es irrelevante porque prácticamente hemos decidido entregarnos y ver a dónde va esto. Si soy un ladrón, soy un ladrón, pero he sido maldecido. Nunca he matado a nadie en mi vida. Nunca he lastimado a una mujer en mi vida. Así que tomen eso por lo que vale. Soy un estafador. Soy un ladrón. He sido toda mi vida. Mi vida. Bien. Pero no soy lo que están tratando de hacerme parecer. Ustedes dicen que somos repugnantes, que ustedes están enojados con nosotros. No creo que seamos personas repugnantes porque ¿qué diablos le pasó a América? Juicio con libertad de expresión. ¿Qué pasó con inocente hasta que se demuestre culpable? Y así es como me veo. Ustedes dicen que estamos escondiéndonos. Aquí están ojos azules, dientes, cabello castaño, alto, no escondiéndome en absoluto. Que tengan un buen día. Para ser completamente serios, Aubrey parecía hablar sin control en ese video. Y aunque el clip duró más de 11 minutos, lo que dijo no ofreció casi ninguna información útil para la investigación. Incluso cambió accidentalmente a la cámara frontal mientras apagaba el video, revelando imágenes privadas de Bailey, un detalle que solo resaltó el caos y la falta de control en su comportamiento. Sin embargo, su tiempo huyendo no duró mucho. El 30 de noviembre, la policía los localizó y arrestó a Aubrey y a Bailey en un motel deteriorado en Branson, Missouri, debido a que aún no había suficiente evidencia para vincularlos con la desaparición de Sidney en ese momento. Las autoridades los detuvieron temporalmente por cargos relacionados con fraude. Entre sus pertenencias, los oficiales encontraron mapas, sacos de dormir, botas de senderismo y un plan bastante detallado para huir a México, mostrando que ambos se habían preparado cuidadosamente para una fuga a largo plazo. Incluso después de ser arrestados, Aubrey y Bailey continuaron insistiendo en que eran inocentes. Mientras pasaban sus primeras noches en una celda, el FBI extrajo silenciosamente datos de sus teléfonos para reconstruir sus movimientos durante el periodo en que Sidney desapareció. Un paso fue importante para determinar si existían ubicaciones donde pudieran haber intentado ocultar evidencia. El lunes, 4 de diciembre de 2017, exactamente 19 días después de la desaparición de Sidney, los investigadores en Sirius encontraron una porción de sus restos. Al comparar el momento y la ubicación de las señales de los teléfonos celulares, descubrieron que la ruta de Aubrey y Bailey se había detenido en un camino de grava azotado por el viento al norte del pueblo de Edgar, Nebraska, aproximadamente a 1 hora en automóvil al oeste del apartamento subterráneo de Aubrey. Ayer por la tarde, diciembre 4, un cuerpo fue descubierto en el área rural del condado de Clay.
Un final trágico a una búsqueda de semanas por una mujer desaparecida de Lincoln. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. La policía encontró un cuerpo que creen que es Sidney Lou, pero ahora están tratando de averiguar qué le pasó a la mujer de 24 años. En una conferencia de prensa esta mañana, el FBI dijo que encontraron el cuerpo cerca de Clay Center, lo cual está a aproximadamente 90 millas al oeste de Lincoln. La policía ha estado buscando a Sidney Lou por 3 semanas desde que fue vista por última vez el noviembre 15. Cuando las autoridades llegaron a esta zona remota, solo pasaron unos minutos antes de que detectaran una bolsa de basura negra en la zanja al costado del camino. Y esto fue solo el comienzo. Durante el transcurso del día siguiente, los oficiales descubrieron gradualmente 13 porciones de los restos de Sidney, con una porción que hasta el día de hoy aún no ha sido encontrada. Los rastros dejados mostraban que estas partes habían sido separadas utilizando una herramienta que hacía cortes finos, coincidiendo con el tipo de equipo que Aubrey y Bailey habían comprado anteriormente. En total, se identificaron 16 ubicaciones como sitios conectados donde los investigadores recuperaron porciones de sus restos u otros artículos como una lona, guantes de goma, ropa limpiada con cloro, bolsas de basura e incluso un traje para sauna. Era evidente que la persona responsable de esta tragedia había dispersado intencionalmente la evidencia por el mayor territorio posible. Además, la licencia de conducir de Sidney, su tarjeta Visa y la funda de su teléfono fueron encontradas a lo largo de la Highway 41, mientras que sus llaves fueron halladas cerca de la Highway 15. Todas esas rutas coincidían perfectamente con los movimientos de Aubrey y Bailey durante los días en que Sidney estuvo desaparecida. El hallazgo de los restos de Sidney sacudió a todo el estado de Nebraska, y el dolor se volvió aún más pesado para su familia y los amigos que la amaban profundamente. El 11 de diciembre de 2017, la familia Lou celebró un servicio conmemorativo privado en la Grace Lutheran Church, un lugar que Sidney había visitado muchas veces durante su vida. Los amigos se abrazaron y lloraron unos con otros esta noche aquí en los Sunken Gardens en Lincoln, tratando de recordar la vida de su querida amiga Sidney Lou con una vigilia a la luz de las velas. Debajo del pabellón de los Sunken Gardens, docenas se abrazaron y, en medio de las lágrimas, celebraron la vida de Sidney Lou mientras las luces de las velas irradiaban el círculo sombrío. Ella tiene el alma más dulce que era. Ella haría cualquier cosa por cualquiera. Tenía un corazón de oro. Madison Mills y Michaela Miller estaban entre muchos de los compañeros de trabajo de Lou aquí, y ha sido mentalmente agotador para todos nosotros. Ha sido físicamente agotador, y estamos manteniendo la fe de que obtengamos justicia por esto. Mientras la justicia aún no ha sido determinada, ellos están sorprendidos por la asistencia. Es alucinante. Aunque la evidencia señalaba cada vez más la implicación de Aubrey y Bailey en esta tragedia, ambos continuaron insistiendo en que eran inocentes durante varias semanas más. Sin embargo, para el 24 de enero, casi 2 meses después de que los restos fueran encontrados, comenzaron a surgir contradicciones en su relato. Fue en este punto cuando Aubrey asumió repentinamente toda la responsabilidad. En una llamada telefónica posterior, admitió que él fue quien causó el fallecimiento de Sidney, pero afirmó que todo había sido un accidente. En los meses que siguieron, mientras aún enfrentaba múltiples cargos relacionados con fraude, Aubrey ofreció repetidamente diferentes confesiones, cada una cambiando en una nueva y confusa dirección. Al principio, afirmó que él
él era el único responsable de la tragedia que llevó al fallecimiento de Sidney. Poco después, dijo que Sidney había caído en una situación peligrosa durante un tercer encuentro con Bailey. Luego, en otra versión, Aubrey aseguró que el incidente desgarrador ocurrió mientras los tres participaban en un escenario de fantasía distorsionado, insistiendo en que accidentalmente hizo que Sidney perdiera el aliento durante un momento íntimo. En el siguiente relato, Aubrey volvió a cambiar la historia. Dijo que producía contenido para intereses sensibles y que había pagado a Sidney para participar en una escena que involucraba respiración restringida, insistiendo una vez más en que todo se salió de control, provocando una tragedia no intencionada. Independientemente de la versión que contara, cada historia que Aubrey ofrecía contradecía a las demás y era completamente inconsistente con la evidencia objetiva que los investigadores habían reunido. No recuerdo por qué compras cosas, Mo. No recuerdas por qué vas a esos lugares. Pues ella fue colocada como fue colocada porque creíamos en esa posición y porque le faltaba de ella que regresaría más rápido. El 11 de junio de 2018, Aubrey y Bailey fueron acusados oficialmente de asesinato en primer grado en relación con el fallecimiento de Sidney Luff. Además, enfrentaron un cargo por manipulación indebida de restos humanos. Debido a que la pena de muerte sigue siendo legal en Nebraska, los fiscales anunciaron que buscarían la sentencia más alta posible para ambos. Aunque Aubrey había dicho anteriormente que merecía un castigo por la tragedia que le ocurrió a Sidney, aún así se declaró inocente ante la corte, queriendo presentar su propia versión de los hechos. Bailey adoptó el mismo enfoque. Cuando comenzó el juicio de Aubrey, se presentaron ante el jurado una amplia variedad de artículos recolectados en lugares que se creía estaban relacionados con el caso, incluyendo esposas, cuerda, un collar y una correa para mascotas, y varios otros objetos personales. Los investigadores también recuperaron trozos de cable eléctrico encontrados cerca de algunos de los restos de Sidney, junto con ropa y guantes que habían sido tratados químicamente, todo lo cual ayudó a aclarar el panorama de lo que ocurrió antes de que la tragedia saliera a la luz. Varias mujeres que alguna vez habían formado parte del grupo distorsionado que Aubrey creó, aquel al que él se refería como su familia de papá vampiro, también se presentaron en la corte para testificar, compartiendo las inquietantes experiencias que habían vivido bajo su control. Ashley Hills, una de sus exparejas y miembro de este grupo, declaró que había vivido con Bailey y Aubrey durante un periodo prolongado. Ashley explicó que Aubrey dirigía el grupo como una comunidad con características de culto, reuniendo principalmente a mujeres que atravesaban dificultades emocionales e imponiéndoles reglas extrañas y altamente controladoras. Aubrey llamaba a estas mujeres brujas, mientras que Bailey era considerada la reina bruja, sirviendo como segunda al mando. Ashley también dijo que la pareja hablaba con frecuencia sobre temas oscuros, incluyendo tortura, historias sobrenaturales y otros comportamientos perturbadores que asustaban a muchas integrantes del grupo. A pesar del testimonio de estas mujeres, Aubrey continuó negándolo todo e insistió en que había sido malinterpretado. Justo antes de que comenzara la fase de selección del jurado, admitió únicamente haber manipulado indebidamente restos humanos, mientras seguía negando cualquier responsabilidad por el fallecimiento de Sidney. Y entonces, lo que ocurrió después dejó atónito a todo el tribunal.
Por favor, siéntate, Porsche, inocente Bailey. Mientras las paredes están malditas. Justo cuando un testigo estaba a punto de subir al estrado, Aubrey gritó repentinamente: «Bailey es inocente y los maldigo a todos». E inmediatamente se provocó una lesión en su propia garganta utilizando un pequeño objeto afilado que había ocultado entre sus pertenencias. Fue trasladado de urgencia al hospital y, aunque perdió parte del juicio, Aubrey se recuperó por completo, recibió puntos de sutura y fue regresado a la cárcel. ¿Cómo logró obtener un objeto afilado capaz de causar tal lesión? Nunca ha sido explicado con claridad, aunque muchos sospecharon que podría haber sido una hoja de afeitar. Sin importar cuán impactante fue el incidente, el juicio continuó sin la presencia de Aubrey, y el juez instruyó al jurado a ignorar completamente el estallido dramático. No fue sorprendente que, el 11 de julio de 2019, después de menos de 3 horas de deliberación, el jurado emitiera un veredicto. Aubrey fue declarado culpable de asesinato en primer grado, conspiración que condujo a la tragedia y manipulación indebida de restos humanos. Un poco más de un año después, Bailey también fue declarada culpable de los 3 cargos durante su juicio separado. Sin embargo, aunque sus cargos eran idénticos a los de Aubrey, sus sentencias no fueron las mismas. El 8 de noviembre de 2021, Bailey Boswell recibió cadena perpetua, mientras que el 9 de junio de 2021, Aubrey recibió una sentencia de muerte por inyección letal. El panel de 3 jueces describió las acciones de Aubrey como frías, calculadas y premeditadas. La diferencia en la sentencia provino de la conclusión del tribunal de que las acciones de Bailey no cumplían con el umbral legal de Nebraska para crueldad excepcional, un requisito para imponer la pena de muerte. Una de las piezas de evidencia más significativas en el caso fue un conjunto de cartas secretas descubiertas entre Aubrey y Bailey antes del juicio. Aunque utilizaron un tipo de escritura codificada similar al código Morse para ocultar el contenido, los investigadores lo descifraron y descubrieron que las cartas incluían admisiones de ambos sobre sus roles en la tragedia que reclamó la vida de Sidney. Hoy, Bailey cumple su condena en el Nebraska Correctional Center for Women en York, mientras que Aubrey permanece en el corredor de la muerte en el Tecumseh State Correctional Institution, poniendo fin a su oscuro y criminal camino. El legado que dejó Sidney Luft vive no solo en el dolor de quienes la amaron, sino también en el bien que continúa creciendo a partir de una historia tan desgarradora. La página de Facebook Celebrating Sidney Luft, que alguna vez fue un lugar donde la comunidad se reunía para esperar y orar por su regreso seguro, alcanzó casi 30,000 seguidores. Hoy, la página ha sido renombrada como Remembering Sidney Luft, convirtiéndose en un espacio donde las personas la honran, comparten amor y mantienen viva la luz de Sidney para que nunca se apague. Además, la organización sin fines de lucro Set Me Free Project, que trabaja en el campo de la educación y prevención contra la trata, creó una beca de $3,000 en nombre de Sidney. Se otorga a estudiantes que siguen campos como criminología, seguridad en línea y trabajo social, personas que continuarán luchando para proteger vidas vulnerables. De esa manera, Sidney permanece presente en cada esfuerzo por salvaguardar y elevar a otros, sirviendo como un recordatorio de que incluso en la tragedia,
la compasión aún puede echar raíces. Al cerrar esta historia inquietante, Sidney Love nos recuerda lo frágil que puede ser la confianza y lo importante que es protegernos al adentrarnos en nuevas relaciones. Su fallecimiento desgarrador muestra que, aunque todos anhelan amor y conexión, escuchar nuestros instintos, mantener informados a nuestros seres queridos y permanecer atentos a señales inusuales son elementos esenciales para evitar peligros inesperados. Gracias por seguir la historia de hoy en True Crime Documentary. Si deseas honrar a Sidney, por favor comparte este video para que su historia pueda llegar a más personas y deja un comentario como tributo a esta joven fuerte, pero profundamente desafortunada. No olvides dar like y suscribirte para acompañarnos en la próxima historia. Te veré en el siguiente video y que siempre te mantengas a salvo, junto con las personas que amas.